mediados de los 90, mi hermano comenzó la universidad como el típico chico amante de los deportes y las chicas. No le importaba la política, no estaba interesado en las drogas, y todo lo que le importaba era el fútbol, las fiestas, y tal vez, obtener un título en administración de empresas al final. Pero justo al final de su tercer año, conoció a una chica. Recuerdo el verano en que sucedió porque él simplemente desapareció del mapa por un tiempo. Más tarde resultó que se estaba quedando en la casa del padrastro de su nueva novia, pero no se molestó en avisar a nadie. Esto molestó mucho a nuestra mamá, lo que enfadó a papá, y se armó un gran lío cuando mi hermano finalmente regresó a casa, porque aparentemente estaba actuando de manera extraña y retraída, y todo eso. Esto señaló un gran cambio para él, y para su último año, mi hermano era casi todo lo opuesto a cómo era en su primer año. Estaba súper interesado en la política, se llamaba a sí mismo un psiconauta y nunca se separaba de su nueva novia, quien tenía parte de la culpa de su total cambio de personalidad. Lo siguiente que supimos fue que mi hermano abandonó la universidad justo 2 meses antes de graduarse. Dijo que no quería un pedazo de papel tonto y que, esta es la línea que asustó a mi mamá, él no lo necesitaría donde iba. Mamá preguntó qué lugar era ese, pero mi hermano se negó a decir. Luego, después de un poco más de gritos de papá, colgó. Esa fue la última vez que veríamos o escucharíamos de mi hermano por casi un año entero. Luego, justo cuando empezamos a pensar que podríamos no volver a verlo nunca más, ¿quién aparece para oscurecer nuestra puerta sino mi hermano perdido hace mucho tiempo? Fue un momento feliz, fue increíble tenerlo en casa, pero también fue un momento triste, porque regresó completamente destrozado. Había perdido mucho peso. Parecía que había envejecido 10 años y estaba totalmente consumido. Era realmente aterrador verlo. Pero entonces, ¿dónde había estado todo ese tiempo y qué había estado haciendo? Me mantuvieron en la oscuridad sobre eso durante mucho tiempo. Mamá y papá solo dijeron que había pasado por un momento difícil en Oregon y que solo necesitaban tiempo para recuperarse. Yo tenía casi 20 años, lo suficientemente mayor para saber que era mejor no hacer preguntas delicadas, pero aún así tenía curiosidad. Le tomó unos meses antes de que finalmente me contara qué había pasado. Había habido indicios aquí y allá, pero nunca escuché la historia completa. No hasta que lo sorprendí con una cerveza fría en el porche una noche, mucho después de que mamá y papá se habían ido a la cama. Una de sus reglas era que si iba a vivir en su casa de nuevo, tenía que estar limpio. Pero después de unos meses finalmente rompió y decidió disfrutar de unas cervezas tranquilas él solo. Me dijo que me daría unas y me quedaba callado. Luego, cuantas más cervezas bebía, menos inhibido me sentía respecto a ciertas preguntas ardientes. Luego, finalmente a la mitad de mi segunda lata, finalmente le pregunté qué había pasado en Oregon, y después de recoger sus pensamientos por un momento, comenzó la historia. Fue justo alrededor de las fiestas durante su último año, cuando mi hermano y su novia, a quien simplemente llamaremos Mía, se enteraron de este proyecto de vida comunitaria en el rural Oregon. Se llamaban a sí mismos la cooperativa Yochuco, y con el nuevo milenio acercándose, iban a liderar el camino en términos de vida ética y sostenible. Hacían artesanías que luego vendían en pequeños mercados en la ciudad, lo que les permitía comprar lo que no podían forrajear, cazar o hacer ellos mismos. Pero aparte de eso, no había dinero, ni posesiones personales. Era una vida comunitaria total, y mi hermano y su novia querían ser parte de ella. Originalmente iban a esperar hasta graduarse antes de viajar allí, pero después de ponerse en contacto con alguien basado en la cooperativa, les dijeron que era básicamente ahora o nunca. 1999 estaba a la vuelta de la esquina, y eso significaba que la cooperativa estaba a punto de entrar en sobremarcha en términos de su declaración de misión. El reclutamiento estaba aumentando, la productividad estaba en aumento, y si mi hermano y su novia no llegaban allí para finales de primavera, había una posibilidad de que no hubiera espacio para ellos. Esto realmente les vendió la idea de una comunidad bien organizada y bien liderada, y eso es lo que les hizo pensar que podría ser un lugar donde realmente podrían comenzar una vida para sí mismos. Pero vaya que estaban equivocados sobre eso. Cuando mi hermano llamó para decirle a sus padres que estaba abandonando la escuela, en realidad tenía la intención de decirles a dónde iba. Nunca quiso enojar a nadie ni decepcionar a nadie.
Pero cuando mi papá reaccionó mal a todo el asunto de dejar la universidad, básicamente pensó que te jodan, y no les dijo a dónde iba. Esto también es lo que le impidió ponerse en contacto con nosotros cuando las cosas comenzaron a ir mal en la cooperativa. No creía que mamá o papá quisieran saber de él. Supongo que en parte por orgullo también. Y el arrepentimiento de no haberse comunicado todavía era algo que realmente le causaba culpa, incluso muchos años después. Y así se fueron a Oregon con esa actitud real de «Esta es nuestra vida ahora y nunca volveremos». Así que llegan a Portland, donde conocen al contacto que los había estado reclutando. Luego, después de una breve orientación, los llevaron en coche a un campamento forestal en medio de la nada, donde encuentran a un grupo de personas viviendo casi totalmente fuera de la red. Todo el dinero que ganaban iba a medicinas, y todo lo demás lo obtenían de la jardinería, el forraje o la caza. Nadie deseaba nada porque alguien más simplemente compartiría lo suyo y, honestamente, por la forma en que describió sus primeros meses de vida allí, no sonaba tan mal. El grupo tenía como 3 líderes diferentes, así como un consejo, por lo que no había un único mesías que todos siguieran como un Manson o algo así. No había banderas rojas inmediatas, eso es lo que estoy tratando de decir, y lejos de eso en realidad parecía un lugar realmente genial al principio. Pero luego, unos meses después, las cosas comenzaron a ponerse raras. A medida que se acercaba el cambio de milenio, el grupo recibía más interés de posibles reclutas. Puede sonar loco en retrospectiva, pero en ese entonces la gente realmente tenía miedo del cambio de milenio. Se llamaba I2K, y era una teoría muy popular en Internet cuando aún estaba en su infancia. La teoría decía que, y no me cites en esto, pero cuando todos los relojes digitales pasaran de 1999 a todos ceros, las computadoras se iban a bloquear, los aviones iban a caer del cielo, ya tienes la idea. Resultó ser un montón de tonterías, pero en la antesala de eso, mucha gente, de otra manera muy racional, comenzó a creer en el bombo publicitario. Luego, debido a esto, el reclutamiento para el grupo se disparó en un tiempo realmente corto. Profesionales de mediana edad y adinerados estaban teniendo colapsos nerviosos, entregando todo su dinero al consejo del grupo y luego viviendo como hombres salvajes en alguna gran tienda. El grupo también atrajo a otro tipo de personas con historias de abuso de sustancias. Aunque la gran mayoría eran buenas personas que necesitaban una forma diferente de vivir, definitivamente había algunas manzanas podridas allí también. Antes de la gran afluencia de gente nueva, nadie robaba, no había violencia y, aunque había mucho consumo de marihuana y hongos y cosas por el estilo, nunca hubo consumo de drogas duras. Y eso cambió muy rápidamente. Dado que la gente era libre de ir y venir como quisiera, ciertas personas iban de vuelta a la ciudad, conseguían algunas drogas y luego simplemente hacían autostop de regreso a la cooperativa para poder comer gratis mientras fumaban crack o lo que fuera que estuvieran haciendo. También nunca hacían ningún trabajo, lo cual era un problema mayor que su consumo de drogas por mucho. Esto terminó con un montón de gente siendo expulsada, pero en lugar de irse, se volvió violento y las manzanas podridas solo retrocedieron bajo amenaza de arma. Después de que se fueron, sin embargo, mucha gente tenía miedo de que las manzanas podridas regresaran, y tenían razón en tener miedo, porque lo hicieron. Una noche, un incendio en una tienda envió a 2 personas al hospital. Ninguno de ellos fumaba, no había llamas abiertas y las marcas de quemaduras en el suelo del bosque fuera sugerían que el fuego había sido iniciado desde afuera con algún tipo de acelerante. No fue un accidente, fue un incendio provocado deliberado, posiblemente por uno de los exmiembros expulsados. La gente estaba realmente enojada, algunos querían llamar a la policía, otros querían ir tras ellos y administrar justicia por mano propia. El consejo de la cooperativa estaba igual de dividido, y solo estuvieron de acuerdo en una cosa, que las autoridades locales no serían contactadas bajo ninguna circunstancia. También se decidió por votación de 5-2 que no habría ningún tipo de represalia proactiva, principalmente por las mismas razones mencionadas anteriormente. Nadie quería darle a la policía una razón para aparecer y arruinar la fiesta, y con toda probabilidad un montón de drogadictos no iban exactamente a correr a los chicos de azul. La opinión del consejo era que el mejor curso de acción sería publicar guardias armados alrededor de la cooperativa. De esa manera cualquier intruso, como podrías llamarlos, podría mantenerse a raya sin arriesgar la seguridad general de la cooperativa al revelar su posición.
Tienes que tener en cuenta que estas personas no se suponía que estuvieran allí, simplemente viviendo en medio del bosque, y la cooperativa había crecido tanto que nadie quería tener que renunciar a ella. La seguridad y la seguridad eran absolutamente primordiales, y nada más importaba. Para cubrir todo el perímetro del campamento, casi todas las armas y todos los cazadores experimentados necesitaban ser trasladados de la casa real a la seguridad de la cooperativa. Eso significaba que menos comida llegaba a la cooperativa, lo que significaba que la gente se iba poniendo cada vez más hambrienta, y al final, la gente comenzó a robarse entre sí. Luego, cuando la gente comenzó a robarse entre sí, la violencia aumentó en un 100% en un periodo de tiempo aterradoramente corto. La gente recibía golpizas, a un tipo le rompieron la nariz, a otra chica la apuñalaron con un pequeño tenedor de jardinería. Los medicamentos también comenzaron a desaparecer, todo tipo de cosas, pero principalmente pastillas para el dolor. Y eso significaba que un montón de gente hambrienta y ansiosa se ponía aún más temerosa y asustada. Y luego, justo cuando parecía que las cosas estaban empezando a mejorar, una chica a la que llamaremos Amber desapareció. Mi hermano dijo que dejó todas sus cosas atrás, simplemente desapareció una noche y nunca más se la volvió a ver. Naturalmente la gente estaba preocupada. La gente ya había comenzado a irse, pero nadie nunca había dejado todas sus cosas atrás así. Obviamente la gente empezó a preocuparse realmente por ella. Pasaron los días, la gente salió a buscarla, y fue entonces cuando encontraron a uno de los tipos que habían expulsado viviendo allí solo, viviendo de comida que claramente provenía de las tiendas de la cooperativa. Le pregunté a mi hermano cómo sabían esto, y él dijo que era por la marca. O la había conseguido de las tiendas o la había conseguido de maldita sea Carolina del Norte o algo así. Era algo que no se veía mucho en el oeste, digamos. Pero entonces, lo que realmente enojó a la gente de una manera increíblemente airada fue el hecho de que el tipo tenía una pieza de la ropa de la chica desaparecida en su poder. Mi hermano dijo que nunca estuvo realmente claro qué era o cómo había llegado a poseerlo, pero que los rumores eran bastante desagradables. Algunos sugirieron que la había matado y tomado la ropa como un trofeo y, por mucho que el tipo lo negara, nadie parecía creerle. La gente que lo encontró intentó llevarlo de vuelta a la cooperativa, pero en la lucha, el tipo sacó un cuchillo y luego apuñaló a uno de ellos. Tuvieron que golpear a este tipo solo para someterlo, y el hombre herido fue llevado al hospital con la promesa de que nunca le diría a nadie dónde estaba la cooperativa, ni quién lo había apuñalado. Y esa última parte se volvió realmente importante. Mi hermano dijo que unos pocos seleccionados del equipo de seguridad de la cooperativa comenzaron a interrogar al tipo, preguntándole dónde estaba la chica desaparecida y por qué tenía su ropa. Se vendió en la cooperativa como una investigación, pero sabían que era tortura. Sabían porque podían escucharlo gritar a través de los árboles. El equipo había intentado llevarlo lo más lejos posible de la cooperativa, pero en un día tranquilo y sombrío, aún podían escuchar sus débiles gritos de misericordia mientras el equipo de seguridad lo torturaba. Por brutal que suene, a mucha gente de la cooperativa simplemente no le importaba. Incluso si el tipo no tenía nada que ver con la desaparición de Amber, había una posibilidad de que estuviera involucrado en el ataque incendiario, algo por lo que la cooperativa aún quería venganza. Incluso algunos de los miembros más civilizados de la cooperativa no condenaron lo que estaba sucediendo. Estaban tan desgastados por semanas de privación. Si alguien necesitaba salir lastimado para mantener segura a la cooperativa, que así fuera. Luego llegó la mañana cuando todos fueron despertados de sus tiendas o refugios y convocados a lo que servía como la plaza del pueblo de la cooperativa. Allí estaba el prisionero, atado a un árbol, golpeado hasta quedar ensangrentado, pero aún vivo. Uno de los líderes de la cooperativa y aparentemente el más belicoso del grupo, le dijo a la multitud reunida que el tipo había confesado haber matado a Amber, pero se negaba a decir qué había hecho con el cuerpo. Era bastante obvio que el tipo les habría dicho cualquier cosa que le pidieran solo para que la tortura se detuviera. Entonces, justo ahí, frente a todos, el miembro del consejo anunció que el asesino de Amber había sido condenado a muerte y que su ejecución serviría como advertencia tanto para los de dentro como para los de fuera de la colonia. Mi hermano dijo que era casi imposible de creer que había una parte de él que pensó que sería como una ejecución simulada.
Se unió a la cooperativa porque el liderazgo estaba compuesto por algunas de las personas más amables y gentiles que existían. Pero aquí estaban, un año después, y la experiencia los había transformado casi por completo. Mi hermano nunca creyó que fueran capaces de algo tan horrible. Solo que sí lo eran, y después de que el pelotón de fusilamiento tomó posición, apuntó y disparó, el prisionero se desplomó antes de que su ropa comenzara a empaparse con la sangre que brotaba de su pecho. Mi hermano no fue el único que pensó que todo era solo una especie de teatro brutal. Gritos surgieron de la multitud cuando sonaron los disparos, y algunos comenzaron a llorar cuando se dieron cuenta de cuánto había caído la cooperativa. Después de eso, la gente comenzó a irse en medio de la noche, simplemente empacando sus cosas y desapareciendo en números mucho mayores de los que lo habían hecho antes. Llegó al punto en que ciertos miembros de la cooperativa les decían que eran miembros principales, lo que era un código para que no se les permitiera irse. Afortunadamente mi hermano y su novia estaban en la lista, pero aún así se fueron bajo la excusa de que iban a la ciudad a recoger algunos medicamentos para que pareciera más creíble. Dejaron todas sus cosas atrás, todo, y luego caminaron hacia una carretera cercana, y se fueron a quedar con unos viejos amigos en Portland. Pasaron unas semanas, todo estaba tranquilo, así que la novia de mi hermano pensó que podrían volver a recoger algunas de sus cosas si no había sido ya apropiado por el resto de la cooperativa. Él la llamó loca, se negó a ir y le rogó que tampoco fuera. Como acabo de decir, había básicamente 0 posibilidades de que recuperara nada de sus cosas, incluso las cosas de valor sentimental, pero insistió en ir sola, incluso a pesar de todas las advertencias de mi hermano. Él pensó que o la lastimarían o de alguna manera la convencerían de quedarse. Así que cuando ella no regresó a Portland cuando dijo que lo haría, comenzó a preocuparse. Luego, en algún momento del día siguiente, ve un informe de noticias sobre un incendio forestal y cómo los bomberos habían encontrado 3 o 4 cuerpos carbonizados cerca de lo que parecía ser algún tipo de lugar de acampada improvisado. Toda la cooperativa, o lo que quedaba de ella, había sido atrapada en un incendio forestal, ya fuera deliberado o natural, y Omia, la novia de mi hermano, había sido atrapada en él, o había decidido simplemente abandonarlo y romper una relación a largo plazo, como si fuera un padre irresponsable que sale a comprar unos cigarrillos. Las personas con las que mi hermano había estado quedándose no eran exactamente sus amigos, por lo que no fue bienvenido allí mucho tiempo después de que Mia no regresó. Y fue entonces cuando tiró la toalla y regresó a California, totalmente agotado. Supongo que para mucha gente, la historia de mi hermano es una de las más locas que han escuchado, y he tenido algunas personas que cuestionaron si realmente sucedió. No vimos ninguna foto de la cooperativa, no conocimos a Mia, y admito que nadie sabe realmente dónde estuvo, o qué estuvo haciendo durante ese año en que mi hermano desapareció. Pero yo creo que vivió fuera de la red, y creo que vio cosas muy duras allí también, porque incluso después de todo este tiempo, incluso después de toda la mejora que ha hecho, todavía no es completamente el mismo chico que se fue a Oregon hace todos esos años. Sé que ningún hombre ni ninguna edad está tan lleno de vida como solían estarlo, pero si hubieras visto a mi hermano el día que comenzó la universidad versus el día que regresó de Oregon, lo habrías visto en sus ojos. Había pasado por un infierno, y eso le había quitado algo. Creo que uno de los casos más perturbadores en los que trabajé como detective involucró a un sospechoso que simplemente no pudimos rastrear, no importa cuánto lo intentáramos. Esto a pesar de tener algunas imágenes muy claras de cámaras de seguridad de nuestro sospechoso. Él coincidía exactamente con la descripción que nos habían dado, y rápidamente movilizamos a un equipo de forenses para intentar obtener una huella dactilar utilizable. Conseguimos una que creíamos que era de nuestro sospechoso, pero al compararla en las bases de datos estatales y federales, no obtuvimos coincidencias. Dado que nuestra víctima mencionó grasa bajo las uñas de su atacante, también mostramos la imagen del tipo a cada mecánico y taller de máquinas en el área tricondal, pero nuevamente no tuvimos suerte. El tipo pagaba en efectivo durante sus transacciones, y según nuestro conocimiento, tampoco poseía ningún tipo de vehículo. En todos los sentidos,
El tipo vivía completamente fuera de la red, lo que, como puedes imaginar, suponía un enorme problema para nosotros. Las técnicas de investigación digital son básicamente el pilar de la policía en estos días, ya sea rastreando el uso de tarjetas de crédito o débito, el reconocimiento de matrículas en las principales autopistas o mapeando los movimientos de un sospechoso usando las señales de las torres de teléfonos móviles. Se han ido los días en que confiábamos únicamente en declaraciones de testigos y huellas dactilares. Claro, el ADN es un factor importante también, pero poder probar cuándo y por qué una persona estaba en un lugar particular es como logras esos golpes judiciales de dos puntas que casi garantizan poner a los malos en la cárcel, usualmente por el mayor tiempo posible. Pero como ya dije, no teníamos nada de eso con este tipo. Solo una imagen aproximada de él con gafas de sol y una barba que ni una sola persona parecía reconocer. Unas semanas después, tuvimos otra víctima que contó casi la misma historia que la primera, solo que con una descripción física drásticamente diferente. Sabíamos que era el mismo tipo, decía las mismas cosas a la víctima, actuaba de la misma manera antes y después del ataque, incluso tenía el mismo acento que nuestro sospechoso. Pero sin forma de rastrear al tipo y ponerle esposas, era libre de operar con casi total impunidad y, si seguía al ritmo actual, estábamos viendo docenas de agresiones separadas que ocurrirían en los próximos meses. Era una situación aterradora estar como policía, un acto perpetrado por alguien inteligente y motivado, y no tenía ni la más mínima idea de cómo retomar su rastro. Al final fue pura suerte lo que nos llevó a nuestro hombre. La policía local recibió una llamada de una casa abandonada en uno de los barrios más pobres, un lugar grande y viejo que había estado en ruinas durante años. Uno de los vecinos dijo que alguien había estado viviendo allí durante bastante tiempo y que lo habían visto entrar y salir un par de veces. Siempre actuaban de manera muy extraña, y dado que el llamante había visto uno de los muchos llamados de información que habíamos publicado, decidieron que era mejor prevenir que lamentar. Resulta que el lugar había sido objeto de otro informe unas semanas antes, solo que este había sido completamente ignorado. La llamada fue de alguien que sonaba visiblemente perturbado y que afirmaba que la casa estaba encantada por algo hambriento. El despachador registró la llamada pero no envió unidades debido a lo loco que sonaba la persona. Cuando se contactó para un interrogatorio, la anciana de quien asumimos que vino la llamada afirmó no tener ningún recuerdo de ella. Todavía no está claro cómo la llamada se relaciona con el caso, pero solo podemos asumir que sí. De todos modos, después de la segunda llamada, se despachó a un par de oficiales uniformados para investigar y al llegar, comenzaron una búsqueda de la casa en ruinas. Buscaron en el suelo y los primeros pisos y no encontraron nada, pero en su camino de salida descubrieron una entrada a un sótano cubierta por una cómoda vieja. La apartaron, abrieron la puerta, bajaron al sótano y ahí lo encontraron. Había dos habitaciones allí abajo, una que parecía estar llena de basura y otra que era obviamente un cuarto oscuro, ya sabes, el tipo que los fotógrafos de la vieja escuela tenían que usar. Alguien había instalado un montón de linternas alimentadas por baterías, cada una con filtros rojos, y colgado en una serie de tendederos había fotografías de al menos una docena de mujeres diferentes. 2 fueron confirmadas más tarde como nuestras víctimas, pero en ese momento los oficiales no tenían idea de la importancia de su hallazgo. Obviamente, no es ilegal mantener un cuarto oscuro, así que nuestros 2 oficiales uniformados no se apresuraron exactamente a informar, pero antes de partir, pensaron que sería mejor buscar en la otra habitación del sótano, la que tenía toda la basura, y ahí es cuando encuentran un refrigerador viejo, el tipo realmente alto y profundo diseñado para alimentar a familias suburbanas más grandes. No parecía fuera de lugar entre la otra basura vieja allí abajo, pero sin embargo, algo llamó la atención de uno de los oficiales durante la búsqueda. Alguien había perforado o taladrado agujeros en las puertas del frigorífico. El oficial se acercó, examinó la unidad por un momento y luego abrió la puerta. Segundos después estaban llamando a un montón de otras unidades policiales y médicas, con el despachador diciendo más tarde que el policía en cuestión sonaba fuera de sí de miedo. Dentro del frigorífico, el oficial había encontrado a una niña de 11 años. Quienquiera que la haya puesto allí había atado sus manos y pies, la había amordazado y luego la había dejado dentro sin acceso a comida o agua, y por Dios sabe cuánto tiempo hasta que, cuando se le preguntó,
La niña no tenía idea de cuánto tiempo había estado cautiva, pero pudo dirigir a los oficiales tanto a los lugares donde fue secuestrada como a la casa de sus padres. Sorprendentemente, ninguno de los padres estaba siquiera consciente de que su hija estaba desaparecida, creyendo que estaba en casa de una amiga. CPS se involucró en una fecha posterior, y eso es otra historia por completo. Supongo que una vez que confirmamos que la casa era la residencia, o al menos una residencia, de nuestro sospechoso, establecimos un equipo de vigilancia que incluía a 2 oficiales encubiertos trabajando en turnos. Estábamos bastante seguros de que el tipo regresaría a la casa en algún momento, pero no lo hizo, y vigilamos el lugar durante toda una semana, pero ni una sola persona que coincidiera con la descripción de nuestro sospechoso se acercó a la casa. Al final, tuvimos que llamar al equipo de vigilancia para trabajar en otros casos, y ahí es donde el caso realmente comienza a asustarme. Por mi parte, estaba tan seguro de que lo teníamos, pero o tuvimos una mala suerte extrema, o él pasó a estar en el vecindario en el momento en que se encontró a su joven prisionera, o una de 2 realidades es cierta. O nuestro sospechoso estaba trabajando en concierto con otro criminal, o el sospechoso era, o sigue siendo, un oficial de policía en activo. Tuvimos a algunos chicos que se jubilaron o dejaron el departamento durante el próximo año o más, pero ninguno que realmente me gustara para ser nuestro sospechoso. Tampoco había un solo oficial cuyo tiempo libre coincidiera con ambos ataques, lo que alimentaba mi teoría de doble sospechoso, pero sin ninguna evidencia seria. Hacer una acusación contra un compañero oficial sería una pérdida completa de tiempo. Han pasado años ahora y quienquiera que atacó a nuestras 2 víctimas antes de secuestrar a la tercera, todavía no ha sido llevado ante la justicia. Creo que estamos lidiando con un criminal sofisticado no impulsivo, que había cometido al menos media docena de ataques antes de los que tratamos. También no tengo duda en mi mente de que, salvo ciertas variables desconocibles, todavía está sometiendo a mujeres jóvenes e inocentes a pruebas de las que quizás nunca se recuperen completamente. Solo puedo esperar que no sea así, pero si está cerca de ser tan compulsivo como creo, este es un hombre que arrojó toda su vida para vivir completamente fuera de la red, para poder continuar indulgiendo en sus despreciables impulsos depredadores. Mi nombre es Lyle Birkin y he oído hablar de tu página de YouTube. Me la recomendó una amiga mía. Ella me dijo que haces videos sobre muchos misterios sin resolver y que tienes una gran audiencia que se involucra personalmente en las historias que cuentas. Bueno, si eso es cierto, entonces necesito tu ayuda con algo. Mi historia es antigua y ya no interesa mucho a la gente, pero si puedes ayudarme a difundir un poco la palabra y reavivar un poco el interés en ella, creo que tú y tus espectadores podrían finalmente resolver un misterio antiguo y muy doloroso para mí. Verás, allá por 1989, mi hermano menor Jordi tuvo un colapso nervioso. Su esposa ganó un rasca y gana, luego hizo redactar unos documentos de divorcio infalibles antes incluso de cobrar su premio. Debido a cómo funcionaba la ley estatal en ese momento, su estado de desempleo le daba derecho a más de la mitad de sus bienes materiales. Luego, su abogada de divorcios de la costa oeste presentó pruebas exageradas de su consumo de alcohol ante el tribunal familiar y también se llevó a los niños. Jordi entonces contrató sus propios abogados para intentar revocar la decisión del tribunal, gastando casi cada centavo que le quedaba en el proceso. El intento fracasó y después de eso, quedó completamente arruinado y pasó un par de meses largos decayéndose en nuestra habitación de invitados. Recuerdo que en un momento mi hija mayor le preguntó a mi esposa, «Mamá, ¿qué hace el tío Jordi?». Mi esposa respondió, «El tío Jordi está allá arriba dejándose crecer la barba, cariño, y es mejor dejarlo solo mientras lo hace». Honestamente, eso lo resume bastante bien por un tiempo, hasta que un día Jordi pareció empezar a mejorar. Inicialmente no lo cuestioné, estaba demasiado feliz de ver una mejora en él, pero con el tiempo, comencé a preguntarme cuál había sido su milagrosa medicina, por si acaso necesitaba una dosis en el futuro. Cuando le pregunté cuál era su secreto, me dijo sin un ápice de ironía, «El año que viene vamos a ser multimillonarios». Naturalmente quería saber qué tipo de plan estaba tramando y eso fue cuando me llevó por el más grande de todos los agujeros de conejo para hacerse rico rápidamente. Para ayudar a aclarar su mente,
Jordi había comenzado a hacer visitas diarias a la biblioteca local. Dijo que le gustaba la tranquilidad, y supuse que simplemente era parte de su nueva rutina sobria. Pero cuanto más leía, más aprendía, y después de un tiempo, comenzó a obsesionarse con algo. Recuerdo que me llevó a nuestra habitación de invitados para mostrarme un montón de mapas y libros de geología. Su explicación era maníaca y algo fragmentada, y usó muchos términos como líneas ley y placas tectónicas, y otros realmente extraños como esencias vibratorias. Creo que me perdió después de unos 10 segundos de hablar, y le di al menos otro minuto más antes de interrumpirlo. Admitió que no sabía exactamente qué estaba buscando ni dónde estaba. Todo lo que sabía es que estaba en algún lugar del este de Arizona, cerca de la reserva Apache de San Carlos. Decir que estaba en dos mentes sobre ello sería quedarse corto. Por un lado, mi hermano estaba claramente obsesionado con alguna loca persecución de sombreros de aluminio, mientras que, por otro, el enfoque que le daba lo estaba mejorando. Se estaba bañando todos los días, había dejado de beber, estaba saliendo y haciendo ejercicio. ¿Por qué iba a querer interrumpir eso? Supuse que lo mejor era simplemente dejarlo divertirse, vigilarlo y ver cómo se desarrollaba todo. Las cosas siguieron así por un tiempo hasta que una mañana le pedí a mi hija que fuera a despertar al tío Jordi para decirle que el desayuno estaba listo. Minutos después ella regresó a la cocina y me dijo que se había ido. Su habitación estaba vacía. Todo lo que quedaba de él era una nota escrita a mano que dejó sobre la cómoda diciendo: «Me fui a Arizona. Llamaré cuando seamos ricos». Esa fue el 12 de junio de 1989, la última vez que supe de mi hermano Jordi. Como no había dejado ninguna forma de contacto y todavía no estábamos completamente seguros de su bienestar mental, lo reporté como desaparecido en Virginia y Arizona. Incluso les dije que Jordi casi con certeza estaba en algún lugar cerca de San Carlos, pero ni la policía estatal ni la local lo encontraron nunca. Para finales del 89, las fuerzas del orden habían casi abandonado la búsqueda de mi hermano, y aparte de un puñado de voluntarios civiles, nadie más lo buscaba. Sabía que tenía que tomar cartas en el asunto, pero no había manera en el mundo de que pudiera encontrarlo solo. Nuestros padres nos habían hecho ir a los Boy Scouts cuando éramos niños, y él había destacado en eso. Yo no. Necesitaría ayuda seria, y fue entonces cuando el señor Carter Hamilton se ofreció a ofrecer su ayuda. Verás, Hamilton se proclamaba a sí mismo un gran experto al aire libre, según me dijo, y se especializaba en rastrear a personas desaparecidas en terrenos montañosos y boscosos. Había trabajado con varios departamentos de policía de todo el país, y había ayudado a cerrar uno o dos de esos casos abiertos en el proceso. Así que le llamé y le expliqué la situación. Era un tipo muy directo, sin embargo, y me dijo que trabajaría una semana gratis antes de pedir cualquier pago. Si no podía encontrar a Jordi para entonces no estaba en la zona, así que incluso si Jordi no era encontrado, podríamos al menos eliminar a San Carlos como área de búsqueda. Acepté su oferta, agradeciéndole desde el fondo de mi corazón, y cuando le conté a mi esposa las noticias, se deshizo en lágrimas de gratitud. Para cuando el señor Hamilton llegó a Arizona, era principios de febrero y mi esposa y yo habíamos estado en un estado de pánico durante casi 8 meses. Estábamos exhaustos emocional y físicamente, y nuestra resolución se estaba desgastando muy rápidamente. Si Jordi quisiera ser encontrado, ya lo habrían encontrado, dijo mi esposa una vez, y en muchos sentidos tenía razón, pero también era su forma de decir que había una buena posibilidad de que Jordi ya no estuviera con nosotros. Era un pensamiento que no podía soportar entretener, dado que las últimas palabras que le dije fueron algo así como: «Consigue un trabajo». Recé para que lo encontraran, así no tendría que pasar el resto de mi vida sabiendo que había perdido la oportunidad de decir adiós. En solo unos pocos días recibimos una llamada del señor Hamilton, y a pesar de estar preparados para lo peor, sonaba esperanzado. Junto con caminar por las colinas circundantes, el señor Hamilton había recorrido pueblos y granjas cercanas, mostrando la foto de Jordi con la esperanza de que alguien lo reconociera y, créanlo o no, una persona lo hizo. Una cajera a tiempo parcial en una pequeña ferretería dijo que estaba casi segura de que él había pasado por allí para recoger algunos suministros de construcción. Después de escarbar en sus recibos, produjeron pruebas de que Jordi había comprado un montón de tablones de 2x4, vigas de celosía, baterías, linternas, concreto
y el tipo de máscaras respiratorias de servicio pesado que a veces usan los pintores. Ace terminó preguntándole al gerente de la tienda qué podría hacer un hombre con materiales como esos, y pensándolo durante apenas 2 segundos, el gerente respondió: o un sótano o un túnel, uno u otro. De repente quedó claro que habíamos estado buscando en el lugar equivocado. El área alrededor del Valle de San Carlos está altamente irrigada con tierra arenosa y roca calcárea, que habría hecho que la excavación de un túnel fuera un esfuerzo colosal. Sin embargo, el terreno más al norte, cerca del Monte Baldy, es mucho más adecuado para la excavación. El señor Hamilton nos pidió que le diéramos unos días más para caminar por la montaña y, por supuesto, aceptamos. Luego, unos días después, nos llamó. Había encontrado un campamento bien camuflado en los pinos cerca del Monte Baldy. Estaba en una región que había sido cubierta por equipos de búsqueda aéreos, pero no por ninguno de los equipos terrestres. Hamilton nos dijo que no había señales de Jordi en sí mismo, pero sí mucha evidencia de que el campamento le pertenecía. Dentro de una tienda grande pero bien oculta, había todos esos mismos libros pseudocientíficos sobre líneas ley y energías espirituales, y cosas raras por el estilo. Además de eso, había casi $2,000 en efectivo, un montón de raciones militares, un purificador de agua, libros sobre técnicas de evasión encubierta y señales de que había estado cazando y recolectando alimentos. Había estado viviendo completamente fuera de la red durante bastante tiempo, y entre la evidencia de eso había docenas de picos y palas gastados. Mi primer instinto fue volar allí de inmediato para poder ayudar personalmente en los esfuerzos de búsqueda, pero para mi sorpresa, Hamilton emitió una advertencia severa. Jordi había estado excavando un túnel, uno que parecía llegar profundamente a las entrañas del Monte Baldy, pero después de explorarlo brevemente, Hamilton se había retirado por 2 razones. Número 1, Jordi definitivamente había aprendido a excavar sobre la marcha, lo que significaba que su excavación estaba lejos de ser segura. Y número 2, después de avanzar solo 6 o 9 metros en el túnel, Hamilton comenzó a sentirse mareado, y esto explicaba por qué Jordi había invertido en una máscara respiratoria. Pero sin reforzar adecuadamente el túnel, Hamilton advirtió que pasar demasiado tiempo allí abajo arriesgaría nuestras vidas. Lo escuché alto y claro, pero eso no me disuadió porque sentía que si hubiera hecho mi trabajo como hermano mayor, y lo hubiera detenido de bajar por esos agujeros de conejo metafóricos y físicos, él no estaría desaparecido en primer lugar. Mi esposa sugirió que simplemente me pusiera en contacto nuevamente con el departamento del sheriff local para que pudieran organizar un esfuerzo de rescate por su parte, pero yo no estaba contento de simplemente sentarme en el trasero y tratar de salvar la vida de mi hermano pequeño usando nada más que un maldito teléfono. Así que así fue como terminé conduciendo todo el camino hasta Arizona mientras recogía los suministros que necesitaba para la tarea que tenía por delante. Carter Hamilton me dijo que me guiaría hasta el campamento, pero no me acompañaría en el túnel. Sabía que no podía detenerme de bajar allí y por cortesía, dijo que se quedaría cerca para asegurarse de que saliera bien, pero la forma en que lo veía, el túnel estaba construido demasiado mal como para soportar siquiera que 2 hombres caminaran de un lado a otro. Era un plan peligroso, no había duda de eso, y la jugada inteligente habría sido gastar en contratistas privados o esperar a que la policía se organizara para otra búsqueda. Pero supongo que en ese momento no estaba en un estado de ánimo muy inteligente. Para mí, ya habíamos perdido suficiente tiempo, y si Jordi estaba abajo en ese agujero, iba a sacarlo de allí, incluso si tenía que arrastrarlo. Era la mañana del 2 de agosto de 1989 cuando el señor Hamilton me llevó a las estribaciones del Monte Baldy, donde se encontraba el último refugio de Jordi. Era tan desaliñado y descuidado como él describió. Cada parte de la residencia de alguien que había perdido completamente la cabeza. Hamilton describió cómo había estado viviendo fuera de la red, por así decirlo. Pero realmente no lo creí hasta que lo vi por mí mismo. El campamento era una cosa, pero el túnel era otra cosa completamente diferente. Me imaginaba algo de al menos 1,5 metros o 2 metros de ancho con algo parecido a espacio para estar de pie. La realidad era muy diferente. El túnel de Jordi apenas era lo suficientemente ancho para que un hombre adulto caminara por él, y si lo hacía agachado. Estaba muy claro que la velocidad y no la precisión habían sido el orden del día, con Hamilton afirmando que si hubiera excavado más abajo en el valle,
habría sido enterrado vivo antes de avanzar 3 metros. La idea de bajar allí era angustiante, pero no tan angustiante como la idea de mi hermano pequeño trabajando día y noche en el polvo y la oscuridad sin que yo estuviera allí para detenerlo. Una vez que la máscara respiratoria estuvo firmemente sujeta a mi cara, Hamilton desenrolló una larga longitud de cuerda de escalada de aspecto resistente y me dijo que me la enrollara en la cintura. Cuando le pregunté por qué, cuando teníamos un par de radios de onda corta, me dijo que lo llamaban el walkie-talkie del condado de Weakley debido a todas las cuevas profundas en esa parte de Tennessee. Después de cierta profundidad, las radios serían inútiles, y si algo sucedía allí abajo, Hamilton necesitaba saberlo. Así que después de atarme la cuerda alrededor de mí, bajé por la tosca escalera de tablones que Jordi había clavado en la roca y me adentré en la oscuridad. Por supuesto, el túnel no permaneció oscuro por mucho tiempo. Mi linterna se encargó de eso, pero una vez que se encendió, me di cuenta de la extensión del trabajo de mi hermano. El túnel se extendía profundamente en la tierra, casi como una especie de amplia escalera, de modo que desde cualquier lugar no se podía realmente decir cuán profundo iba. Debo haber caminado durante unos buenos minutos, adentrándome cada vez más en la montaña antes de que mis ojos comenzaran a arder. No era una sensación insoportable, algo así como picar cebollas, pero hacía que avanzar fuera mucho más difícil. Mientras seguía caminando, limpiándome las lágrimas ardientes de los ojos con la manga de mi chaqueta, llegó un punto en el que los túneles parecían abrirse en una especie de vasta caverna negra como el alquitrán. Cuando digo basta, realmente lo digo en serio. Debió haber habido al menos 90 o 100 metros de oscuridad a cada lado de mí, tragándose el haz de mi linterna antes de que pudiera alcanzar cualquier tipo de superficie. Recuerdo haber pensado que Jordi, seguro como el infierno, no había excavado este lugar, y después de caminar unos metros más, vi como el suelo rocoso de la cueva desaparecía en un precipicio abrupto que de repente tenía sentido cuando mis pasos parecían resonar tanto. La cueva era incluso más grande de lo que había imaginado inicialmente. Con cuidado me acerqué al borde del precipicio, iluminándolo con mi linterna para tratar de medir qué tan profundo iba. De nuevo, mi linterna, aunque potente, no era suficiente para penetrar la oscuridad de esa profundidad. Intenté gritar «eco» para tener una idea de qué tan profundo y ancho era el precipicio, pero mi respirador hizo que fuera casi imposible hacer suficiente ruido para medirlo realmente, y alrededor de ese mismo tiempo, pasé el haz de mi linterna por el borde del acantilado, y noté algo que sobresalía de la roca. Era una especie de equipo de escalada, un clavo de servicio pesado que Jordi había martillado en la roca antes de atar una sección de cuerda a su alrededor. La cuerda se extendía luego sobre el lado del acantilado, y aunque la perspectiva me aterraba, estaba claro que la búsqueda de Jordi por lo que fuera lo había llevado. Dios sabe cuánto hacia abajo en la oscuridad de la caverna de abajo. Y fue entonces cuando tuve una idea. Regresé al estrecho túnel y recogí un par de piedras del tamaño de un puño. El enfoque minimalista de Jordi para la limpieza significaba que había muchas de ellas. Así que con una en cada mano regresé al borde del acantilado y lancé una de las piedras al abismo. Esperaba tal vez unos segundos de silencio antes del impacto. Claramente era un largo camino hacia abajo, pero tenía que haber un suelo de caverna allí abajo en algún lugar, ¿verdad? Pero unos segundos se prolongaron y prolongaron hasta que de repente me di cuenta de que no iba a escuchar ningún tipo de impacto en absoluto. Fui golpeado por una repentina sensación de vértigo al darme cuenta de que la caverna se extendía más profundamente de lo que nunca había imaginado. Corrí hacia donde estaba amarrada la cuerda. La levanté para ver hasta dónde había llegado mi hermano antes de que él subiera de nuevo o encontrara su camino hacia algún tipo de repisa o boca de túnel. Debió haber habido fácilmente 30 metros de cuerda allí, y ninguna señal de rotura o ruptura. Así que si Jordi había caído, no había sido como resultado de un accidente. Vivo o muerto, él estaba allí abajo. No había otra explicación posible. Recuerdo haber regresado corriendo a la superficie para decirle a Hamilton lo que había encontrado. La noticia lo sorprendió ya que no estaba al tanto de que existiera un sistema de cuevas subterráneas en la zona. El descubrimiento de nuevas redes de cuevas subterráneas no es completamente inusual, pero la pregunta era cómo Jordi había descubierto dónde estaba.
Le dije a Hamilton todas las cosas de las que él había hablado respecto a líneas, ley y energías, y esas cosas, pensando que podría reconocer la importancia de ello. Pero no lo hizo, solo lo confundió más. De hecho, creo que lo único de lo que Hamilton estaba seguro era de que la búsqueda de Jordi acababa de complicarse mucho más. Parecía pensar que los equipos estatales de búsqueda y rescate serían reacios a actuar basándose en nuestra nueva información, y cuando hablé con ellos, descubrí por qué. Para ser franco, la relación riesgo-recompensa estaba sesgada a favor del riesgo. Dada la cantidad de tiempo que había pasado, había una buena posibilidad de que Jordi ya no estuviera con nosotros, en cuyo caso, y teniendo en cuenta que su excavación había sido amateur en el mejor de los casos, intentar recuperar su cuerpo supondría un riesgo innecesario para los trabajadores de rescate. Fue una píldora amarga de tragar, pero era la verdad. Jordi había tomado su decisión, y francamente, es algo milagroso que haya logrado excavar tan profundo como lo hizo sin ser enterrado vivo. Sin embargo, todavía hay una parte de mí que simplemente no siente que se haya ido. Y llámenme loco, pero creo que lo sentiría. Pero en lugar de ese sentimiento de pérdida, de duelo, porque mi hermano pequeño se ha ido, todo lo que siento es urgencia, frustración y culpa. Jordi todavía está allí abajo en esa cueva y por Dios, creo que por algún milagro todavía está vivo. Si no fuera tan viejo como soy, estaría allí abajo de nuevo, bajando a ese abismo en busca de mi hermano, pero viendo que hacerlo sería tan bueno como dispararme, pensé que haría lo siguiente mejor y trataría de pasar el asunto a otro. Verás, no les pido a ti ni a tus espectadores que se pongan en peligro ni nada por el estilo. Prometo que lo último que quiero es que más gente resulte herida. Tampoco estoy convencido de que alguien vaya a poder traer a Jordi a casa, al menos no entero. Todo lo que realmente quiero saber es qué hay en esa cueva, y por qué Jordi se volvió medio loco tratando de encontrarlo. Es un misterio que me ha perseguido durante más de 30 años, y antes de morir, me gustaría verlo resuelto. Simplemente no quiero que el hermano, hijo o padre de nadie más baje allí para nunca volver a ver la luz del día. Una de las cosas más extrañas y escalofriantes que me han pasado es recibir una herencia cuando acababa de cumplir 15 años. Tenía un tío abuelo que vivía en Alaska. Lo llamábamos tío Alberto. Esto fue mucho antes de FaceTime, Zoom o incluso las llamadas confiables por celular. Así que creo que solo conocí o hablé con el tío Alberto una vez antes de que falleciera. Él y mi madre no se llevaban muy bien. Ella lo llamaba loco. Decía que no le gustaba mucho la gente y que vivía fuera de la red en algún lugar del bosque. En ese entonces no sabía lo que eso significaba. Pensé que podría ser una metáfora de fútbol o algo así, pero como aprendí después, significaba que el tío Alberto estaba realmente loco. Después de que falleció recibí un paquete por correo. Era del abogado del tío Alberto, o quien quiera que estuviera a cargo de su estado, y dentro había una caja grande que parecía de puros. La saqué, la abrí, y encontré que estaba llena de todo tipo de pequeños trinkets y baratijas. Había una breve nota explicando que el tío Alberto quería que yo la tuviera, y que había algo muy importante dentro que él quería que yo tuviera también. Pero eso es todo lo que decía, no especificaba cuál era el objeto particular, y había al menos 2 docenas de diferentes cosas. Recuerdo haber sacado cada cosa cuidadosamente de la caja, una por una, examinándolas detenidamente para tratar de descubrir si era el artículo especial. Recuerdo que había una pequeña figura de un mono, alguna medalla de guerra antigua, moneda extranjera que no reconocí, y un montón de cosas más que honestamente parecían viejos desechos. Pero entonces, cuando casi había vaciado la caja, vi lo que parecía ser otra pequeña nota escondida justo en el fondo de la caja. Pensando que podría ser una pista o algo, saqué el pequeño pliegue de papel solo para descubrir que era un sobre de origami. Lo desdoblé lo más cuidadosamente que pude, y recuerdo haberme echado hacia atrás un poco cuando un montón de cabello cayó. Era todo negro azabache, liso como el cabello de un caballo, y en el interior del papel había de hecho unas cuantas líneas escritas. No puedo recordar exactamente lo que el tío Alberto había escrito palabra por palabra, pero sé que nunca olvidaré la esencia, no hasta que esté tan frío como un cadáver en la tumba. Decía: sobrino, este cabello pertenece a un hombre que maté. No se lo muestres a tu mamá o a tu papá, te lo quitarán,
Es importante que siempre lo conserves porque si mueres teniéndolo contigo, el hombre que maté será tu esclavo en el otro mundo. Nos veremos pronto. Siendo honesto, fue la parte del "nos veremos pronto" la que realmente me asustó en ese momento. ¿Estaba realmente muerto o el tío Alberto estaba a punto de empezar a atormentarnos? No pensé que fuera en serio acerca de haber matado a alguien. Quiero decir, como lo veía, si hubiera matado a un hombre, estaría en prisión, ¿verdad? La primera parte no me asustó tanto como la última línea, pero Jesucristo sí que asustó a mi madre, quien llevó la caja y el cabello directamente a la policía y prohibió que el nombre del tío Alberto volviera a ser mencionado en su casa. No tengo idea de si fue una broma elaborada desde el más allá o si mi tío Alberto realmente era un psicópata trastornado. Solo espero que si es lo segundo, no sea hereditario.